Tras algunos tropiezos iniciales, Francisco logró avances considerables al abordar la crisis de abusos sexuales en la Iglesia. No fue totalmente en contra, pero sí hizo algo por evidenciarlo. Sobre todo a diferencia, Nancy, de Juan Pablo II, que encubrió totalmente, Wojtyła encubrió incluso al padre Maciel, por ejemplo, y Ratzinger también perdonó a muchas figuras, incluidas aquellas de Estados Unidos, en las que está basada la película aquella Spotlight que ganó el Oscar. Sí. Su notable estatura global al principio de su pontificado, cuando los líderes liberales de todo el mundo también enfatizaron el cambio climático, los derechos de personas migrantes y la igualdad de ingresos, dio paso a un periodo populista en el que en ocasiones pareció una voz solitaria, pero nunca cambió su enfoque. Creía que el futuro de la Iglesia dependía de ir a los márgenes para acoger a los fieles en el mundo moderno. Francisco nació como Jorge Mario Bergoglio en el 36 en Buenos Aires, el primer papa latinoamericano. Sus padres eran migrantes italianos y era el mayor de 5 hermanos. De niño era inteligente, profundamente religioso y le encantaba bailar tango. A los 16 años corría para encontrarse con amigos, pero se detuvo en la Basílica de San José de Buenos Aires con la urgencia de entrar. En el santuario sintió como si alguien me agarrara por dentro y dijo, ahí mismo supe que tenía que ser sacerdote. Más tarde ingresó a un seminario y tras 13 años de estudio fue ordenado sacerdote. Al inicio de su pontificado hubo varias polémicas de las que sí se deben hablar porque, como ya lo estábamos mencionando, lo mencionabas, Manu, incomodó a muchos dentro de la propia Iglesia, sí. Pero a nivel de líderes políticos mundiales, también el Papa Francisco estaba en contra de varios y se los hizo saber. Quizás no con nombre y apellido, no, pero de cierta manera lo señaló y se sentían atacados. Sí, un mensaje importante el que siempre dio. Decías el primer papa latinoamericano. Él decía, cuando lo eligieron, fueron al fin del mundo a buscar a un papa, porque pues literalmente fueron del otro lado del océano, al sur, al hemisferio sur, siempre olvidado, y lo eligieron. Francisco salió votado. El segundo más votado cuando ganó Ratzinger, es decir, cuando Benedicto XVI fue elegido papa, el segundo más votado fue Francisco. Y dicen las crónicas vaticanas, que cuando salieron empatados en una votación, Francisco pidió que votaran por el alemán. O sea, él mismo dijo, vamos con Ratzinger, vamos todos con Ratzinger, y ahí es ya cuando se decide que gane Ratzinger. Y entonces él creía, cuando Ratzinger decide separarse del cargo, una cosa también insólita que se vivió en 2013, él creía que ya no iba a volver a ser considerado porque él mismo había si no rechazado, había dicho que mejor eligieran al otro gran rival que había nacido en aquel cónclave. De hecho, armó una maleta muy sencilla en Buenos Aires, le dijo a la gente de la capilla en la que trabajaban ahí en Plaza de Mayo que volvía en unos días. Y curiosamente, Nancy, nunca volvió Bergoglio a la Argentina. Se convirtió en papa en 2013 y ya nunca más volvió a su tierra. No lo va a hacer, quizás espiritualmente, ¿verdad? Pero en el mundo terrenal, pues se va a quedar en una capilla romana, ya sin volver a su Buenos Aires, sin volver a Argentina. Y efectivamente, en estos temas que decías que tocaba Francisco, por ejemplo, Jason Horowitz del New York Times, corresponsal allá en el Vaticano, escribe hoy en su editorial su disposición a debatir importantes cuestiones teológicas como el divorcio, la posibilidad de sacerdotes casados, la aceptación de parejas del mismo sexo y un mayor protagonismo de la mujer entusiasmaron a los católicos liberales tras más de 3 décadas de papados conservadores. Sobre todo esta época larguísima de Wojtyła, que duró muchísimo tiempo, una época que a los conservadores les encanta recordar, pues sí se hablaba del papa por épocas. Y ahora nosotros, como decíamos, nos va a tocar ver al cuarto papa. Sí. Francisco, dice Horowitz, utilizó su mandato para cambiar el rumbo seguido por sus predecesores, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II. A pesar de haber sido canonizado por Francisco, Juan Pablo II fue juzgado con dureza en un importante informe del Vaticano que demostraba su peligrosa ceguera ante el abuso infantil en la Iglesia. Tras la indignación del mundo islámico por las declaraciones de Benedicto XVI,
Francisco contactó a líderes musulmanes, a menudo en países donde su propia congregación corría peligro. Y creo que aquí es donde merece ser mencionado uno de los pocos líderes del mundo que se atrevió a denunciar el genocidio de Israel en Palestina, que hablaba a diario, al menos hasta antes de ser internado por motivos de salud, a diario hablaba con la iglesia en Gaza. Sí. A diario hay fotos de algunas agencias que lo muestran la videollamada del Papa. Y a mí hay una situación que, pues, en primer lugar, que hable un líder de esta situación que se vive en Medio Oriente con la claridad moral con la que lo habló Francisco. No hay muchos, ¿eh? Está Gustavo Petro en Colombia y se me ocurren pocos más. Boric en Chile a lo mejor, y se me ocurren pocos más. ¿Sabes qué les preguntaba a diario cuando les hablaba el Papa a esta iglesia en Gaza? ¿Ya comieron? Esa es también la importancia y perfila cómo era la figura del Papa, ¿no? Que podría haber tenido muchas preocupaciones y una de las principales era si había comido ya la gente en Gaza. Sí, sí, justamente el tema, creo que uno de lo que más se va a recordar de su legado, que va a formar parte del legado de Papa Francisco, es que siempre utilizó el espacio, esa gran tribuna que ocupaba para denunciar ese genocidio en Gaza. Incluso lo hablábamos en su mensaje, en el mensaje del día de ayer, Sí. lo repitió, ¿no? Y en innumerables ocasiones repitió que lo que estaba ahí pasando era un genocidio. Se pronunciaba a favor de la paz, llamaba a diario a la iglesia ahí en Gaza. Y sin lugar a dudas es algo que sí se va a recordar por parte de lo que él hizo en su pontificado. Yo también veía como, creo que en 2018, 2019, Javier Milei, actual presidente de Argentina, Sí. le reclamaba, le decía la representación del maligno, Así le dice, sí. algo así. Y justo hoy que se reculó. da la noticia de la muerte del Papa Francisco, lo despide diciendo, tuvimos algunas diferencias, pues llamarlo de esa manera, pero se ve la hipocresía que tienen estos personajes que representan a la ultraderecha a nivel mundial. Ahí vamos viendo fotos del Papa Francisco. Esto es, ya tiene esta vestimenta de Sí, ya se ve que está en el sacerdote. seminario. Ajá. Es el segundo de izquierda a derecha atrás, ¿no? Ajá, sí, ahí se ve el Papa Francisco. Están saliendo más fotos Fíjate, de estoy él. buscando el tuit de Milei que dices, Nancy. ¿Y no lo pero encuentras? Ha tuiteado, Ajá, este día ha tuiteado, nada que ver con la situación de Bergoglio, ajá. pero ha tuiteado, en serio, no lo encuentro. No lo encuentro porque ha tuiteado muchísimo. A ver si ahorita nos ayuda nuestra productora Bianca Estrada a encontrar ese tuit de Milei. Y ahí veíamos, por ejemplo, la cartilla militar también de Bergoglio, muy curiosa. En Argentina, en esa época, el servicio militar era obligatorio para todos los hombres. Ujú. Entonces, ahí está, mira. Una foto bastante joven, viene la edad. Pues sí, los detalles de toda una vida que tuvo. Pues una figura que, como dices, va a dejar un espacio vacío. Ujú. Porque pocos hablaban con esa claridad con la que hablaba Francisco en algunos temas. Y es curioso, ¿no? Porque es curioso que lo hablemos. ¿Cómo será esta época? Ahí está la foto. Mira, de Milei. el tuit de arriba es una captura de su tuit de Javier Milei de 2018. Exacto. Dedicado a vos y pues arroba a la cuenta del Papa, zurdo y pues una grosería, que andas pregonando el comunismo por el mundo. Sos el representante del maligno en la casa de Dios. Y ya su frase lamentable, ¿no? Y abajo es el tuit de hoy, ajá, que dice: con profundo dolor me entero de esta triste mañana que el Papa Francisco falleció y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de las diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como hombre de fe, despido al Santo Padre acompañando a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. La verdad es que es pusilánime, como siempre, Milei. Sí, es lamentable, es indignante lo que escribe, porque un representante como él
todo lo que Javier Milei representa de la ultraderecha mundial, Sí. va todo en contra de lo que el Papa, con sus limitantes, con lo que pudo hacer dentro de la iglesia, era, ¿no? Porque incluso el discurso de Francisco era casi, podríamos decir, antilibertario, antimileísta. Cuando Milei habla de la libertad total, que también es una farsa Sí. propagandística, pero que habla de esta libertad total, Francisco hablaba de la comunidad Ujú. y se enojaba Sí. porque decía, no, es que es comunista. Y Francisco hablaba de la bondad y decía, no, es que es comunista. Y Francisco hablaba de, ¿y si hacemos las cosas buenas por hacerlas y no por ganar un dinero como propone este sistema, o no por ponerse encima de alguien? Y lo acusaban pues de comunista, porque eso es lo que hacen cuando no tienen argumentos para rebatirlo, acusarlo de con una palabra o de woke, ¿no? Esta palabra que ahora sustituye al comunismo, Ujú. parecía, es woke, ¿no? Sí. Es esta figura. Leía, fíjate, una entrevista en el diario El País Ujú. que le hicieron a un hombre trans. Déjame ver cómo se llamaba. Se llamaba Diego no se llama porque no ha muerto. Diego Neria se llama. Y fue el primer transexual que se reunió con un papa. Que sepamos, ¿no? Porque seguramente en la historia a lo mejor por ahí a alguno le Sí. tocó. Diego Neira se llama, que se reunió con él, que lo recibió en el Vaticano porque él le envió una carta donde este Neira le decía, pues es que yo nací en el cuerpo de una mujer, pero me siento un hombre y me siento un hombre católico, y mi iglesia me rechaza, mi cura me rechaza, mi familia me rechaza. Y el Papa Francisco, ya siendo papa, lo invita al Vaticano, lo lleva al Vaticano, platica con él 90 minutos. Imagínate que te regale un jefe de Estado. Un jefe de Estado no cualquiera te regala 90 minutos Sí. de su tiempo para platicar contigo. Y ahí es donde dice Neira, pues él me dijo que la iglesia debe aceptar a todos, y que si él se sentía eso y creía eso, entonces era un hijo de Dios. Ujú. Lo cual te habla también de que incluso dentro de todas las falencias que podría tener Francisco, tenía una capacidad de apertura y de sensibilidad para con todos. Ujú. Para con todos, incluso con este tipo de personas que hoy están bajo ataque, o estas minorías que están bajo ataque, que es la idea fundacional de la iglesia, en Ujú. teoría, y que muchos, incluidos católicos oportunistas como el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, Sí. pues ahora usan para expulsar migrantes de forma violenta, o para mandarlos a campos de concentración en El Salvador, por ejemplo. Sí, la hipocresía pura de estos líderes.